Bueno, mis hermanos, les invito aquí precisamente a abrir la Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leerlo otra vez, aunque ya lo leímos, para que lo tenga fresco. Aquí va a estar centrada nuestra lección. Tito 2, versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios bendiga su palabra, hermano. Algunos piensan que la iglesia, hermanos, es solo para adultos mayores. Sí, para los hermanos que ya están sufriendo los achaques propios de su edad. Para los hermanos que ya están más próximos a encontrarse con el Señor. Eso es lo que algunos piensan. Que la iglesia es para ellos, para los adultos mayores. Sin embargo, hermanos, eso no es cierto. La Biblia enseña que la iglesia también es para los jóvenes, hermanos. Sí, para aquellos que están en la flor de su juventud, también es para ellos. De hecho, el Nuevo Testamento, hermanos, menciona varios jóvenes que sirvieron fuertemente en la iglesia. Por ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 5 se menciona a unos jóvenes que ayudaron a sepultar a Ananías y Zafira. Por ejemplo, también la Biblia menciona a un joven llamado Eutico, en Hechos capítulo 20, que estaba en la reunión de la iglesia, oiga. Y antes de que empecemos a criticar a Eutico, hermanos, se estaban reuniendo en la noche, hermanos, acuérdense, estaban reuniendo en la noche. Él estaba sentado en la ventana, posiblemente le dio un asiento a algunos hermanos allí. Hacía mucho calor, hermanos. Así que era normal si nosotros, hermanos, cabeceamos. Pues el joven cabeceó, se cayó, hermanos, y murió. Pero ahí estaba, hermanos. Ahí estaba en la reunión de la iglesia. También el joven sobrino de Pablo, en Hechos capítulo 23, que gracias a este joven advirtió a Pablo del complot que estaba tramándose en su contra. También, hermanos, Timoteo, otro joven predicador de la iglesia en Éfeso. Y aquí, hermanos, Tito, otro joven, hermanos, también, que podríamos decir que fue el organizador de las iglesias en Creta, por mandato del apóstol Pablo. Así que, hermanos, a través de la historia, gracias a la fuerza, habilidad y pasión de los jóvenes, se han hecho muchas cosas positivas en la iglesia. ¡Qué bueno, hermanos! Que se han hecho esto gracias a muchos jóvenes. Sin embargo, hermanos, para que el joven utilice su fuerza de manera positiva en la iglesia, tiene que corregir en su vida las cosas que tiene que corregir. Por eso es que me han dado este tema, hermanos, corrigiendo, hermanos, lo deficiente en la vida de los jóvenes. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Corrigiendo lo deficiente en la vida de los jóvenes. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder corregirnos, hermanos? ¿Cómo los muchachos pueden corregir sus deficiencias para que puedan servir mejor como los jóvenes que hemos mencionado? Bueno, hermanos, en los textos que acabamos de leer, ahí veo varias cosas específicas que ellos necesitan corregir. Y Tito debía enseñarlo de dos maneras. Con palabra y con su ejemplo. Y la primera cosa, hermanos, poder corregir sus vidas, la primera cosa es, versículo 6, con prudencia. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo corregir en nuestras vidas los que tenemos que corregir? Con prudencia, hermanos. Y según el diccionario, hermanos, prudencia es equilibrio, sensatez, autodominio. Eso es prudencia, hermanos, según el diccionario.
Y esta virtud, hermanos, es tan importante que se le pide a los hermanos adultos, se le pide a las mujeres jóvenes y se le pide aquí también a los jóvenes ser prudentes, hermanos. Pedirle a los jóvenes que sean prudentes pareciera algo imposible, hermanos, para ellos. A que sean muchachos sensatos, equilibrados, con autodominio, parecía ser, hermanos, algo imposible, porque los muchachos generalmente se caracterizan, hermanos, por tener mucha energía, ser muy apasionados, pero también ser muy impulsivos. Así que decirle a un muchacho que sea prudente es como, hermanos, pedirle algo imposible, pero no es imposible. Sí podemos ser prudentes, hermanos, porque mire, en el capítulo 2, versículo 2, se le está pidiendo al anciano que sea prudente. A las hermanas jóvenes le están pidiendo que sean prudentes en el versículo 5. Y ahora a los jóvenes. Porque a veces esta virtud, hermanos, ni siquiera los adultos la tienen. Pero sí podemos hacerlo. Sí podemos ser prudentes. Pero necesitamos de la ayuda de Dios para hacerlo. Necesitamos ser prudentes. Hermanos, y ser prudentes implica dominar el ego. Según el diccionario, hermanos, de la Real Academia Española, el ego es el exceso de autoestima. Existen muchas, y esto es muy dado en la juventud, ¿verdad? Hermanos, ser egocéntrico. Y el muchacho que es egocéntrico está preocupado, hermanos, por sí mismo, más por sí mismo que por cualquier otra cosa. Y usted lo puede ver reflejado en las redes sociales. Ponen su mejor foto, publican sus éxitos. Hermanos, el egocéntrico no le gusta estar sujetado a las reglas. Él no escucha consejos, hermanos. Piensa que nadie es mejor que él. Él cree que es el más guapo y el más inteligente. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos amonesta a que nadie piense de sí, hermanos, que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, que debe pensar de sí mismo con cordura. Pablo nos está diciendo, no debemos tener una fantasía, hermanos, sobre nuestras propias personas, que debemos tener una actitud humilde, porque eso, hermanos, implica ser prudente, hermanos, implica dominar el ego, pero también implica, hermanos, dominar las emociones. Algo muy común también en la juventud, hermanos, es que a veces los jóvenes andan bien contentos, bien alegres, hasta cantando y silbando, pero a veces, hermanos, uno dice, andan bien bravos, hermanos, no pueden, a veces no quieren ni hablar, hermanos, andan enojados, andan malhumerados. A veces es algo que nosotros vemos en los jóvenes. El problema de ser arrebatados, hermanos, es que ofendemos muchas veces a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros hermanos y por supuesto ofendemos a Dios. Así que ser prudente implica dominar nuestras emociones. Dice la Biblia, hermanos, en Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero ser prudente, hermanos, también implica dominar sus deseos carnales. Cuando hablamos de deseos carnales, estamos hablando de los deseos relacionados con el goce físico, hermanos. Ser prudente indica eso, dominar los deseos carnales, hermanos. Aquellos deseos como la comida, el descanso, hermanos, y la satisfacción sexual. Tener cuidado, hermanos, con esos deseos, porque el diablo puede hacer que el joven dé rienda suelta, hermanos, a esos deseos. Y que la comida se convierta, hermanos, en glotonería. Y que el descanso se convierta, hermanos, en pereza. Y que la satisfacción sexual se convierta en fornicación. Por eso es que tiene que ser prudente el joven, hermanos. Según Pablo, tiene que ser prudente. Y Pablo le dice al joven Timoteo,
Timoteo, hermanos, huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que, hermanos, es una manera de corregir nuestras vidas siendo prudentes. Otra manera, hermanos, con integridad. Versículo 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Hermanos, Tito, el joven predicador, debía, hermanos, mostrar integridad para que integridad le enseñara a los jóvenes. Porque los jóvenes necesitan integridad. ¿Qué significa integridad, hermanos? Bueno, pues según el diccionario, significa, hermanos, pureza, honestidad, hermanos, ser de una sola pieza. Es lo que significa integridad según el diccionario. Tito, hermanos, debía enseñar la palabra de Dios con integridad, hermanos. Es decir, con rectitud, con honestidad. Pablo no dudaba, hermanos, de las capacidades de Tito para enseñar. Era muy capaz Tito para enseñar. Siendo un joven era muy capaz. Pablo no dudaba de eso. Pero Pablo sabía, hermanos, por las presiones que a veces el joven predicador pasa. Presiones de la iglesia, presiones de las falsas doctrinas de los falsos maestros, presiones de la sociedad, hermanos, presiones, hermanos, de la preocupación económica. Y a veces, hermanos, puede verse tentado a no hacer énfasis, hermanos, en las doctrinas bíblicas. Puede verse tentado, hermanos, en dejarse llevar por lo que dice la mayoría y dejar de hacer énfasis en las cosas que enseña la Biblia. Por eso, hermanos, le está diciendo Pablo al joven, a Tito, que tenga integridad, porque integridad es lo que necesitan los muchachos, los jóvenes. Pero también Tito no solamente debía enseñar con integridad, debía vivir con integridad. Es decir, debía ser coherente, vivir lo que predicaba. Eso debía ser Tito, hermanos. Mire, Tito podía... Hay un dicho que dice, hermanos, a donde fueres, haz lo que vieres. Tito bien podía acoplarse allí, hermanos, a la situación que estaban viviendo las iglesias en Creta. Hermanos, las iglesias en Creta tenían dos problemas o dos deficiencias: deficiencias doctrinales y deficiencias morales. Entonces Tito podría decir: ¿para qué me meto en problemas? Mejor aquí me acomodo, ¿verdad? Aquí me acomodo y para no meternos en problemas. Pero no, hermanos, Tito debía vivir con integridad, porque integridad necesitan los muchachos, hermanos. Es decir, pureza u honestidad, ser de una sola pieza. Hermanos, y los jóvenes necesitan integridad desde su casa. David, hermanos, es un ejemplo de ello, porque en Salmos 101:2 dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermanos, la verdadera religiosidad empieza desde la casa. Hermanos, nadie nos conoce mejor que los que viven con nosotros en casa. Lo que uno es en casa, hermanos, es lo que realmente es. Por eso es muy importante, hermanos, empezar desde casa, a ser íntegros. Pero los jóvenes también, hermanos, necesitan ser íntegros fuera de casa. Miren, hay dos jóvenes que, si querían, podían vivir del pecado, hermano. Si querían, tenían todo para pecar, hermanos. José y Daniel, hermanos. Bien podían ellos haber vivido en el pecado si querían. Porque, primero, ellos no vivían en su casa, no estaban en la ciudad, estaban en otro país que bien podían haber pasado desapercibidos, nadie los conocía. Pues aquí nadie me conoce, me echo una canita al aire, no pasa nada, nadie me conoce. Ellos podían hacer eso. Además, sus padres no estaban con ellos.
No había un ojo crítico, no había un ojo vigilante que estuviera con ellos, contra ellos. No estaban ahí con sus papás. Ellos podían haber pecado. Además, estaban siendo presionados a pecar. José por la esposa de su patrón. Daniel por el rey, hermanos. A comer la comida del rey. Ellos podían haber dicho, fui obligado, yo no quise, fui obligado. Pero la historia dice, hermanos, que ellos no pecaron. Podían hacerlo, sí. Estaban siendo obligados, sí. Pero no pecaron. Se mantuvieron íntegros, hermanos. Íntegros. No pecaron, aunque pudieron haberlo hecho. Existen muchos jóvenes hoy, hermanos, cristianos, que son como los camaleones, que se adaptan dependiendo del medio ambiente que se encuentren. Si el medio ambiente que se encuentra es santo, se comportan santamente. Si el medio ambiente que se encuentra es pecaminoso, se comportan pecaminosamente para no desentonar. Pero eso, hermanos, no fue lo que sucedió en la vida de Daniel y en la vida de José. Ellos se mantuvieron íntegros, hermanos, porque eso es lo que todos necesitamos para corregir nuestras vidas. Pero hay otra cosa, hermanos. Se corrige con seriedad, siendo serios, hermanos. Versículo, ahí mismo, hermanos, el versículo 7, en la última parte, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, hermanos. Seriedad. La palabra seriedad, hermanos, significa respeto, dignidad, reverencia, formalidad. Es lo que significa la palabra seriedad. Hermanos, Tito debía enseñar la palabra con seriedad, hermanos. Es decir, con respeto, con reverencia, con formalidad. Porque el mensaje es divino. Porque el mensaje toca temas delicados de salvación, hermanos. Y porque si no, la gente no tomará en serio el mensaje. Así que tenía que presentarlo con seriedad. Pero ojo, mis hermanos, esto no significa que debemos andar con caras largas. Ser serio no significa traer caras largas, caras de tristeza, caras enojadas, hermanos, caras frías. No sé, la seriedad no es eso. Ser serios, hermanos, significa tomar conciencia de la tremenda responsabilidad que es ser transmisores del mensaje de Dios. Es tener esa conciencia, hermanos, de la seriedad que implica, de la responsabilidad que implica ser transmisores del mensaje de Dios. Hermanos, porque predicar no es hablar. Predicar es comunicar el mensaje. Y teniendo conciencia, hermanos, uno puede tomarlo con seriedad. Pablo, hermanos, no estaba en contra del buen humor, de las sonrisas. Sin embargo, hermanos, aún aquello que nos produce gozo, como el Evangelio, debe ser presentado con seriedad, con reverencia, hermanos, con formalidad. Hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, con las bromas vulgares y superficiales, porque el predicador no ha sido llamado, hermanos, a ser entretenedor de la congregación, del auditorio, sino a presentar, hermanos, con seriedad la palabra de Dios. Y porque los jóvenes necesitan seriedad, y necesitan seriedad, hermanos, en su adoración. Necesitan seriedad en su adoración, hermanos. Así que cuidado con estar masticando chicle, ¿ya? Cuidado, hermanos, con estar pasándose notitas, estar checando las redes sociales. Cuando uno viene a la iglesia, hermanos, el centro de atención debe ser Dios. No los hermanos, no los hijos de los hermanos, los pequeñines. Dios es el centro de nuestra adoración, hermanos. La Biblia dice que hay tiempo para todo, pero cuando uno viene a la iglesia, es tiempo de adorar, hermanos.
Dice el apóstol Pablo que en la iglesia, en la adoración, debe hacerse todo decentemente y con orden. Así que deben ser serios en la adoración, pero también deben ser serios, hermanos, en su trato con los hermanos. Y el apóstol Pablo a Tito le dice cómo debe tratar a los hermanos. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Por qué Pablo está escribiendo a los jóvenes cómo deben tratar a sus hermanos? Hermanos, porque podría ser bien fácil para los jóvenes, porque lo hemos visto, podría ser muy fácil para los jóvenes impacientarse con los hermanos adultos o con las hermanas adultas. Hermanos, cuando uno es adulto, ustedes lo saben, ¿verdad? Algunos de ustedes lo saben más que otros, ¿verdad? Cuando uno es adulto, ya uno no camina igual, ya uno no responde igual. Y a veces, hermanos, uno se vuelve repetitivo. Está diciendo, ya nos acaba de decir, ¿verdad? Y lo está volviendo a decir, lo está volviendo a contar la historia. Y a veces muchos jóvenes pueden ser fácil para ellos impacientarse con los hermanos adultos. Pero Pablo dice, hermanos, que los hermanos, las hermanas adultas deben ser tratados como si fueran nuestros padres. Pablo está diciendo esto, hermanos, porque puede parecer al joven, se le puede hacer fácil, hermanos, tratar prepotentemente y respetuosamente a sus iguales, a otros muchachos como él. Pero según Pablo, debe ser tratados fraternalmente, como hermanos. Al joven se le puede ser fácil también, hermanos, andar coqueteando y piropeando a las muchachas de la iglesia. Pero Pablo dice aquí que las muchachas de la iglesia deben ser tratadas, hermanos, con pureza. En otras palabras, hermanos, los hermanos mayores, mis hermanos que son de la edad, las hermanas jóvenes, deben ser tratadas con el debido respeto que se merecen. Eso es lo que la Biblia enseña, porque respeto, porque seriedad necesitan los jóvenes. Y esta es una manera, hermanos, de ser serios en el trato con sus hermanos. Pero necesitan ser serios también en el uso de su tiempo. Existen muchos jóvenes, hermanos, por supuesto en el mundo, ¿verdad? Existen muchos jóvenes, hermanos, que viven como si su juventud, hermano, fuera eterna. Como si su tiempo fuera eterno, hermano. Como si su salud fuera eterna. Su buena salud fuera eterna. Toman decisiones malas, hermanos. Acciones riesgosas. No cuidan lo que comen, no cuidan lo que beben. Y piensan, hermanos, en vivir la vida loca. Como si su juventud y su salud fueran eternas. La realidad es que no lo es, hermanos. La juventud no es eterna. Yo recuerdo que tenía 15 años, hermanos, apenas unos cuantos días. ¿Por qué creen que la Biblia dice, acuérdate, le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y vengan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? La juventud no es eterna, mis hermanos. Le comentaba a nuestro hermano José que como a veces uno va viendo, hermanos, cómo lo van tratando a uno. Y va uno notando cómo van haciendo diferencia, hermano, en el trato que le dan a uno. Primero me decían a mí, atiende al joven. Atiende al joven. Porque yo era un joven. Pero luego decían, cuando trataba yo algo, gracias Señor, gracias Señor. Entonces yo miré el cambio. El joven, ahora, Señor. Me tratan de Señor. Y luego voy a alguna tienda o lo que sea, sí, don. Caramba, ya cada manga, el don. El joven, Señor, y ahora el don.
Mañana, hermano, quién sabe cómo me traten, cómo se digan a mí. La juventud no es eterna, mis hermanos. Solo basta con vernos en el espejo. Uno puede sentirse joven, qué bueno, que uno se sienta joven, pero nomás no nos miremos en el espejo, hermano, porque nuestro pelo ya no es negro. Y ni modo, hermano. La vida no es eterna, hermanos. Hay muchos jóvenes que toman actitudes o acciones riesgosas, que piensan que tienen muchos años. Hermano, la vida no es eterna. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueren una sola vez. O sea, está establecido el día en que nosotros vamos a morir, hermano. Dios ha puesto límites a nuestra existencia. Por eso los jóvenes necesitan ser serios en el uso de su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos? Porque pues aquí nos incluimos todos. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? En Twitter, en Facebook. ¿Cuánto tiempo pasamos en YouTube, en Netflix? Y podríamos decir, hermano, pues son unas cuantas horas. Sí, hermanos, unas cuantas horas a lo largo de nuestra vida. Estaríamos hablando de años. Años, hermanos, donde quizás hemos desperdiciado muchas oportunidades para servir a Dios, para servir a los demás, para estar con nuestra familia. Necesitamos ser serios en el uso del tiempo, hermanos. El apóstol, bueno, no el apóstol, Salomón dice, hermanos, que a veces es necesario dejar la diversión un momento para ocuparnos en cosas serias. Eclesiastés 7, 2 y 3. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro, con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Es cierto, hermano? No, hermanos, muchos hermanos nomás piensan en divertirse. Nomás piensan en divertirse, hermanos. Dice la Biblia, son amadores de los deleites más que de Dios. Pero hay momentos, hermanos, en que uno tiene que dejar la diversión para ocuparse en cosas serias. A nadie nos gusta ir a visitar a un enfermo, ir al hospital, ir a un funeral. A nadie nos gusta. Pero es importante hacerlo. Es importante dejar un poco la televisión, dejar un poco Netflix o lo que hagamos, e ir a cosas serias, hermanos. Es importante, porque no somos eternos. Hermanos, ¿cómo corregir nuestra vida lo que se tiene que corregir, hermanos? Otra manera, versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Con palabra sana. ¿Cómo corregir lo deficiente en nuestras vidas? Corrigiéndonos, hermanos, en nuestro vocabulario. Palabras sanas, hermanos. Palabras sanas. Tito era un joven, hermanos, y tenía muchos enemigos, adversarios, que nomás estaban checándolo, hermano, a ver qué hacía mal o a ver qué decía mal para poder acusarlo. Sí, hermanos, para ponerlo en evidencia, hermano. Y Pablo le está diciendo, hermanos, que debe usar un buen vocabulario, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de él. Santiago dice, hermanos, que la lengua es algo muy difícil de controlar. Se puede controlar un caballo, se puede controlar un barco, pero la lengua es un miembro pequeño que es muy difícil de controlar, hermano. ¿Se puede? Se puede, pero es muy difícil. Es muy difícil controlar nuestra lengua, hermanos. Mire, Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 4,
nos menciona allí 3 clases de palabras que no deben salir de nuestra boca. En Efesios capítulo 5, versículo 4, dice así. Dice ahí, hermanos, ni palabras deshonestas. Esta, hermanos, es la trilogía de las malas palabras que nosotros no debemos de decir. Ahí menciona ni palabras deshonestas. Y la idea general, hermanos, de esta palabra deshonesta significan palabras obscenas, palabras impuras. Es lo que significa aquí la palabra original de la que se traduce deshonestas. Palabras impuras, palabras obscenas. En muchos jóvenes, no cristianos por supuesto, es muy dado a decir 1, 2 palabras buenas y las demás pura grosería. Y dicen, pues es que somos los mexicanos, y más si somos de Alvarado de Cruz, somos buenos para la grosería, para la maldición. Dice el apóstol Pablo que ese tipo de palabras no debe salir de nuestra boca. Pero también dice, hermanos, ni necedades. Cuando hablamos de necedades estamos hablando de palabras vanas, insípidas, que no edifican ni benefician a nadie, hermano. Como las críticas, el chisme, está tan bueno pero no edifica, no beneficia a nadie, hermano. Y el tercer tipo de palabras, palabras truanes o las truanerías. Y Pablo se está refiriendo, hermanos, a palabras de doble sentido, a chistes rojos, hermanos, a chistes groseros, indirectas a lo sensual de manera grosera. Y no es que Pablo esté en contra, hermanos, del buen humor. Pablo está en contra de lo vulgar. Pablo está en contra de lo grosero. Y este tipo de vocabulario no debe estar, hermanos, en la boca de un cristiano. ¿Por qué? Porque nos están viendo. Dios y la gente nos está observando. Por eso, hermanos, dice Tito, ¿verdad? Dice Tito, palabra sana y reprochable. Que nadie te pueda censurar, que nadie te pueda decir, mira, tus palabrotas, mira lo que estás diciendo. Que el adversario te vea, no tenga nada malo que decir de vosotros. Habrá nada malo con razón. Porque el que quiera hablar de nosotros, hermano, va a hablar. Pero que no sea con razón, hermanos. Así que estas son las cosas que necesita, según Pablo en Tito, son las cosas que necesita el joven. Y hemos mencionado brevemente 4. Para corregir las deficiencias como jóvenes se necesita, en primer lugar, la prudencia. En segundo lugar, la integridad. En tercer lugar, la seriedad. Y en cuarto lugar, la palabra sana. Ser jóvenes, muchachos, no es excusa para vivir desordenadamente. No es excusa para vivir desordenadamente. En la juventud, hermanos, es donde se sientan las bases para que nos vaya bien en la vida o nos vaya mal. Así que todo depende de nosotros, hermanos. De ahí la importancia, hermanos, de aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. Así que la pregunta sería, ¿estamos dispuestos, o jóvenes, están dispuestos a utilizar su juventud para la gloria de Dios? Como joven, Dios puede contar contigo. Dios quiere que así sea, por su bien y por el bien de la iglesia. Hermanos, ustedes pueden, hermanos, hacer historia como los jóvenes que mencionamos al principio. Buenos ejemplos. La iglesia puede beneficiarse mucho, hermanos, de muchachos como ustedes. Así que hay que aplicarse. Hay que corregirlo de nuestra vida, lo que se tiene que corregir. Y hacerlo ya. Hacerlo ya. Así que ánimo, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén.